terminar ese breve texto mencionando dos o tres cuestiones que el autor no las menciona explícitamente ahí, pero que están presentes. Hace referencia a un texto de un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard. Un texto se llama ¿Por qué filosofar? Y algunas aclaraciones de qué entiende él por filosofía y por filosofía de la educación. Y cómo se relaciona con el otro texto de Gallo, donde ahí sí se nota un poco más claramente los cruces que él pretende hacer entre filosofía y educación, y algunos cuestionamientos que él plantea en torno a la cuestión del va a ser como uno de los ejes ahí para pensar la filosofía y la educación en el mundo actual. Bueno, el texto de Sarletti básicamente lo que plantea, lo charlamos en la clase anterior, es que la filosofía de alguna forma tiene que ver con una indagación incluso de los propios supuestos. Por eso, en la introducción yo ahí armé un breve texto donde mencionaba esta problemática, ¿no? De que las dos preguntas básicas que siempre ocurren con la filosofía son ¿qué es y para qué sirve? Esas dos preguntas no son azarosas, sino que en Occidente han tenido un gran peso y han estado fuertemente vinculadas. En primer lugar, porque la pregunta por el qué sea tal o cual disciplina, representa, en términos metafóricos, la pregunta por la cosa. Por eso uno pregunta todo el tiempo qué, cuando dice, che, ¿qué es eso que está frente a mí? En este caso nos referimos a una disciplina, y esa pregunta por la cosa ha remitido en Occidente a una pregunta siempre enmarcada en un contexto técnico. En un contexto técnico, la pregunta por la cosa en Occidente siempre ha sido la pregunta por un objeto de estudio y por su intento de delimitación lo más claramente posible. Esa delimitación ha ido bañando a lo largo de la historia del pensamiento y puntualmente de la filosofía, el pensamiento occidental, una pregunta por la utilidad. La pregunta por la cosa siempre ha estado ligada por la pregunta por su utilidad. No es casual que la objetivación de las disciplinas y la delimitación de su objeto de estudio se haya tomado de las ciencias duras a partir del siglo XIX, puntualmente con un movimiento filosófico llamado positivismo, y con Augusto Comte a la cabeza. El intento de llevar las ciencias sociales a un modelo unívoco proveniente de las ciencias naturales, puntualmente de la física, ha marcado de alguna forma el pensamiento occidental y las ciencias humanas. ¿Qué ocurre con el caso de la filosofía? Bueno, la filosofía, a diferencia de otras ciencias, lo que siempre ha estado allí presente es el cuestionamiento incluso por su propia definición. En la introducción y en la primera clase que nosotros tuvimos, que estaba, no sé si está solamente vos, Denise, o Sandra, En la ahí, primera Sandra, te clase, sumaste después. sí, un ratito. Sí, ahí un poco charlamos, ¿no? De cómo en Occidente, en realidad ninguna disciplina está claramente definida. De hecho, bueno, por eso la multiplicidad de corrientes en cada una de las disciplinas intentan definir a su manera el campo de estudio, el objeto de estudio. Bueno, con la filosofía ocurre algo muy llamativo que está en el texto de Sarletti aquí, que dice que la filosofía de alguna forma intenta repensarse a sí misma. Y esa pregunta, hasta acá se dice todo y no se dice nada, porque en última instancia lo que intenta mostrar Sarletti no es tanto que el valor esté en qué sea la filosofía, sino en el acto de filosofar. Entonces lo que uno debería pensar, incluso el autor acá lo dice, a más de uno le parecerá que esto es un puro juego de palabras y que uno no termina de cocinar el asunto, de definir el quid de la cuestión de qué va la filosofía. El problema es que cuando uno responde a la pregunta ¿qué es la filosofía?, uno comete el gravísimo error de quedar atrapado en un contexto de enunciación pregunta que nos delimita las respuestas que uno pueda dar, porque pero no el caso, como diría Lyotard, la pregunta más no es la pregunta que no filosofar. Se escucha bien ahí porque me parece un cartel inestable la conexión. No, te escuchamos muy entrecortado.
muy inestable. Sí, lo reiniciaste. Ahí se Ahí ahí pasé mejor. tengo otra red acá de... Más o menos. ¿Ustedes ven la pantalla ahí? Sí, sí. Dice Sarletti a Sarletti, ¿no? Acá en esta dice, en virtud de esto, como domina la filosofía, piensa de sus presos, o lo mismo a que apunta con que piense sus condiciones. Pensar las propias condiciones de la pensar desde dónde sacar una filosofía de la educación, implica que la filosofía ¿se Sí, sí, te escuchamos. Por ahí se corta. escucha ahí o no? Por ahí. Ahí está. A ver. Hay una referencia acá, hay una referencia a Lyotard, se puede mencionar el Zoom, acá, pero salió la conexión a la pantalla. Hay una referencia a Lyotard, un libro que se titula ¿Por qué filosofar? Y Lyotard que lo siente al respecto, ¿no? Y acá viene lo que le interesa a Sarletti, que las condiciones de posibilidad de la filosofía, y puntualmente la filosofía de la educación, tienen con el poner en cuestionamiento incluso los propios presupuestos sobre los cuales se formulan las preguntas, ya sea en torno a la filosofía, ya sea en torno a la educación. En ese marco del poner siempre duda incluso presupuestos, lo que se pregunta Leti es posible enseñar la filosofía? La filosofía dice, debemos, que no es un saber de especialistas, sino todo eh, posible. Dice, en virtud de la reflexión sobre evocarse como detalle de posibilidad de la sobre cómo es posible crear un ámbito, un grupo escolar y cada uno integran a sus propios filosóficos. Ahí dice algo súper interesante. La cosa por la filosofía de la educación, es una pregunta que el acento en la presencia de aquel objeto. Es decir, que basta simplemente con develar algo de la, desde la compu también, perdón. Ahí va a ver. Ahí está. Ahí está. Lyotard dice en ese texto que nosotros hemos pensado como occidentales la filosofía siempre desde el punto de vista de la presencia del objeto, y que basta simplemente con develarlo. Develar es básicamente quitar el velo. ¿Por qué? Porque presuponemos que eso está ahí presente frente a nosotros. Mucho más interesante, dice Lyotard, está la imagen de la filosofía en un juego entre la presencia y la ausencia, entre aquella, digámoslo así, posibilidad que se abre
de que lo que esté allí enfrente no sea algo meramente a develar, sino que nunca termine de agotarse. Fíjense qué interesante cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la sabiduría. Etimológicamente la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, pero esa es una forma de entenderlo. Incluso en el sentido clásico en que lo entendían los griegos, y que Lyotard le da como una vuelta de tuerca ahí a la cuestión, la sabiduría no es un todo cerrado, homogéneo, que está ahí, que se puede develar de una vez y para siempre. Es más, dice Lyotard, eso sería, en última instancia, lo último que uno debería pretender alcanzar. Es más, dice, con la educación también ocurre lo mismo. Si uno piensa que hay una totalidad cerrada que simplemente puede ser develada, ¿no? Y que el objeto de ese deseo, ¿vieron? Filo significa amor, y Sofía significa sabiduría, etimológicamente, ¿no? Y Lyotard dice, en el fondo, el error que cometemos es presuponer que el objeto de la disciplina, en este caso de la filosofía, entiéndase la sabiduría, está allí presente como una totalidad que simplemente necesita ser develada. Mucho más interesante es pensar que no sabemos si eso realmente está allí presente y mucho menos si está como una totalidad. Por eso, si hay algo que liga a la filosofía con la educación, es que lo más interesante está puesto en el medio me refiero en ese transitar, en esa búsqueda, y no en el objeto de la búsqueda. Por eso, lo que comparte la filosofía, que la hace que no sea un saber de especialistas, es que el foco está siempre puesto en las preguntas y no tanto en las respuestas, en la apertura y no tanto en el cierre, ¿sí? En aquello que está siempre abierto, ¿sí? Y que posibilita, digamos, ese seguir deseando, dice Lyotard. De hecho, hay algo que está bueno que hace Lyotard ahí en ese texto, que se titula ¿Por qué filosofar?, es mostrar que entre la filosofía y el deseo ocurre lo mismo con las relaciones afectivas, ¿sí? Dice, el mayor error que cometen los seres humanos es pensar que el objeto del deseo puede ser agotado. Cuando digo que puede ser agotado, es decir que puede ser comprendido, que puede ser abarcado en su totalidad. Por eso nosotros cometemos siempre, Lyotard retoma ahí algo del psicoanálisis lacaniano y dice, el mayor error que uno puede comer es fundar el deseo en la presencia y no en la ausencia. Lo que funda al deseo, lo que lo moviliza, no es el objeto del deseo, sino la posibilidad de su ausencia frente a uno. De hecho, por eso en las relaciones afectivas, el otro nos llama la atención porque está siempre como algo a develar, no como algo que yo presupongo que está ahí y que simplemente en algún momento voy a poder abarcarlo como una totalidad. A lo que le interesa mostrar a Lyotard es que esa relación entre el deseo y la sabiduría se da como una especie de simetría. En el campo de la filosofía, lo que uno pretende, o lo que uno debería pretender, no es tanto alcanzar la sabiduría o el saber, digamos, una tal, sino esmerarnos en tratar de preservar la búsqueda misma. Es decir, no porque uno de alguna forma intente contenerse, yo le daba este ejemplo otro día en un curso donde charlamos sobre este tema, vieron que a veces entre los niños suele haber una especie de acto un tanto egoísta de cuando se reparten las golosinas, tratan de contenerla el mayor tiempo posible para que el otro se la consuma y quedarse uno ahí como diciendo, mira cómo pude sostener el objeto del deseo, pero para terminar de comérmela último y que el otro se quede diciendo, dame un pedazo, dame un poco de eso, vos ya te lo comiste, me toca a mí. Bueno, no me refiero a la filosofía como quien se contiene, ni al deseo como quien se contiene para tratar de preservar algo que en algún momento uno cree que puede consumirlo absolutamente. No, dice Lyotard, es comprender que lo que está frente a uno es una apertura constante. Y de hecho, si uno lo piensa en el campo de la educación, que es lo que le interesa pensar a nosotros y a Cerletti también, yo creo que si hay algo que liga a la filosofía y la educación con la idea de apertura, es la idea del cuestionamiento, más que el intento de acercar respuestas. Y hay un texto que yo incluirlo ahora, en algún libro, el texto de Jacques Rancière que se llama Maestro Ignorante. ¿Lo han leído, lo han escuchado alguna vez o no? ¿En alguna materia?
¿Cómo se llama el texto? El maestro ignorante de Jacques Rancière. Creo que no. Creo que. A ver. ¿No? No, creo que no. Bueno, quizás lo sumo ahí. Mira, lo que muestra ahí, en ese textito Rancière, es que quizás lo más importante de la pedagogía no tiene que ver con las respuestas y con un centro de saber que está históricamente centrado en el docente, sino con una relación que ni siquiera se plantea en términos academicistas e intelectuales de una inteligencia hacia otra, la inteligencia del docente y la inteligencia de los alumnos, alumnas, como quieren llamarlo. Dice, sino más bien una relación entre una voluntad y otra voluntad, o entre una voluntad y una inteligencia. El núcleo del texto de Rancière, el maestro ignorante, es que quizás lo más interesante tiene que ver con el lanzar un desafío. Y eso se traduce en una relación no de una inteligencia a otra inteligencia, porque no es la transmisión de conocimiento, sino la relación del desafío hacia aquello que aparentemente no está claro. En el texto de Rancière muestra el caso de un docente que no maneja el mismo idioma que sus alumnos y que, sin embargo, tomando un texto bilingüe, puede generar un proceso educativo. ¿Por qué? Porque lo importante no está en lo que el docente puede enseñar, sino en aquellos puntos, en aquellas puertas que el docente pueda abrir y generar básicamente cuestionamientos, dudas, y generar un desafío, que el alumno pueda como tomar la posta, ¿no? El texto de Serletti y el texto de Lyotard, al cual refiere, tienen que ver con esto, con esta cuestión de que la filosofía y la educación se ligan más por el lado de la apertura de las preguntas y la crítica, de un saber crítico, que por el acercamiento de respuestas y por lo tanto de cierres, ¿no? Miren, hay un fragmento, vuelvo a compartir ese texto. Dice Serletti, está al final de la página, de esta última página. Dice, quien pregunta y se pregunta filosóficamente, interviene en el mundo y se sitúa subjetivamente en él. Lleva adelante un gesto de desnaturalización de lo que se le aparece. Interpela lo que se dice y dirige a los saberes con una inquietud radical. Y ahora se pregunta Serletti, ahora bien, la cuestión es cómo se podría enseñar esa intencionalidad o ese deseo de saber que sostienen las preguntas filosóficas. Hay dos cosas acá en el texto de Serletti, ¿no? Primero, que él retoma la idea clásica de filosofía como amor a la sabiduría, y en otra parte de ese texto, cuando hace alusión a Lyotard, principalmente la idea de deseo, y ahí presupone Serletti que nosotros todavía podemos mantener una relación de deseo con el conocimiento. Con lo cual, esto no está en el texto de Serletti, pero sí se puede inferir desde ahí, ahí hay un presupuesto. Hay un presupuesto que yo creo que en Occidente, lamentablemente, digamos, puede estar visibilizándose como algo que no está tan claro, que todavía existe una relación, llamémosla filosófica, pero más allá del campo de la filosofía, una relación de deseo con respecto al saber. En el texto de Gallo, Filosofía, Educación, Pensamiento y Experiencia, Gallo sí toca este tema y nos va a habilitar a analizar un texto de Gilles Deleuze sobre la sociedad de control, porque Gallo sí se cuestiona qué ocurre con esos movimientos del deseo, con esas estructuraciones del deseo, en el contexto actual, en el contexto del capitalismo actual, si acaso la lógica del capitalismo actual no terminó de subsumir incluso la posibilidad o el mecanismo del deseo de los sujetos, por ejemplo, hacia el saber. Ese texto, que de alguna forma intenta seguir rescatando la posibilidad de un saber filosófico que no se reduzca a la pura intelectualidad, a la pura teoría, y por otro lado, de un saber educativo que no se reduzca a la mera praxis, porque ahí lo que plantea el texto de Gallo es que históricamente la relación entre filosofía y educación ha sido casi la relación entre pensamiento y experiencia.
donde la filosofía aportaba el aspecto de la teoría y el pensamiento, y la educación de alguna forma retomaba no sé, esa reflexividad propia de la filosofía y trataba de aplicarla a la praxis. Lo que dice Gallo al respecto es que es momento de pensar si acaso no puede haber una praxis filosófica y una reflexividad propia del campo de la educación. Él ve también ahí una articulación con el deseo, pero le agrega este plus, que no está en el texto de Cerletti, que posiblemente en el mundo actual en el que vivimos, lo que debería estar pensando la filosofía, y acá viene, esto sí lo comparten los dos, ese análisis que interpela la realidad actual a partir de los propios presupuestos del saber filosófico. Uno debería preguntarse si acaso ese deseo que funda la filosofía y que ya la funda incluso de un modo ya maduro, si ya ni siquiera pensando en una totalidad, que es la sabiduría, sino en la posibilidad de que esa totalidad no esté allí presente, de que no estemos en el mundo griego, de que la sabiduría no sea un objeto deseado como tal, como una presencia que se puede develar, sino bajo la duda misma, y que por eso lo que termina fundando la filosofía es un deseo que no tiene asegurado su objeto, es un deseo que no tiene asegurado su objeto del deseo. Lo que dice ahí Gallo es que incluso uno podría ser más radicalizado y pensar si en el tiempo actual, que debemos interpelar, la lógica del capitalismo actual no terminó subsumiendo incluso a ese presupuesto propio del filosofar, que es el deseo. Si acaso ese movimiento que nos conecta con el saber no está puesto en dudas, ¿sí? No está puesto en dudas por un sistema capitalista que se apropió como una maquinaria de esa estructuración tan propiamente humana. Y es más, si uno lo quiere pensar por fuera de esos textos, con un ejemplo bien concreto, voy a volver a la cámara. Si uno quisiera pensarlo, hoy en día, no estaríamos tan lejos cuando uno ve que nuestros alumnos, eh, no sé si ustedes han utilizado alguna vez esta expresión, pero la pérdida del deseo, o siendo, no sé, quizás nosotros somos hijos de otra generación todavía, ¿no? Pero hoy en día, por ahí, cuando uno ve la apatía generalizada, porque básicamente eso es lo que acontece, creo yo, en gran medida, eh, como, no sé, como una falta de motivación, o como lo querramos llamar, yo creo que uno podría pensarlo desde este punto de vista. Si acaso lo que acontece no un vacío de sentido, sino una apropiación del desear mismo por parte de la lógica del capitalismo contemporáneo. Porque el deseo no se perdió, pero sí yo creo que se ha como transfigurado el sentido, ¿no? De hecho, si algo acontece hoy en día en instituciones educativas, en la escuela, es que está puesto en duda el saber, y el saber que está puesto en duda no es el saber utilitario, no es ese saber. De hecho, nosotros a veces el que comete el error no somos ni nosotros, ni la propia institución educativa en la que nos encontramos, sino el sujeto que nos interpela y dice, ¿para qué sirve esto? Y la repregunta sería, y es que acá no estamos en un curso de una tecnicatura de, no sé, de algún saber extremadamente técnico, por ejemplo, como cuando uno pregunta en una EPET, ¿para qué sirve lo que estamos viendo? Y diría, bueno, estamos viendo que es un circuito eléctrico, porque el día de mañana puedes tener un título de ingeniero y te va a servir esta base, y eso tiene una utilidad, y puede responder utilidad. Ahora, incluso en el campo de la música se podría responder, pero no es la esencia de la música. La esencia de la música no está en mostrar su utilidad, ni tampoco en la filosofía. Entonces, lo que uno podría pensar más radicalizadamente es si la crisis de la educación hoy en día, desde una mirada filosófica, no tendrá que ver, no crisis de sentido, porque eso suena al oído de todos. Está como muy, yo siempre digo, cuando una crítica suena muy al oído de todos, hay que dudar incluso de eso, como que me parece como que llegó a un plano de superficialidad. Es más, yo creo que cuando llegamos a esa instancia, el sistema ya la neutralizó esa crítica. Yo creo que es el momento de pensar si acaso no hay una carencia, sino que ni una carencia de deseo, sino que el deseo tomó otros caminos. Son los que vio el sistema se apropió de la lógica del deseo y la llevó hacia otros caminos, que no son los caminos
llamémoslo clásicos, con todas las reformulaciones que podemos tener en la escuela, en la educación, que son los que intentamos favorecer. No ocurre eso. Yo creo que el texto de Cerletti se puede interpelar desde ese punto de vista, ¿no? Cuando leen el texto de Gallo, que es bastante breve y simple, ahí sí está presente ese cuestionamiento de qué ocurre con el deseo, ¿no? Bueno, nada. Vieron que hay una, no sé, capaz que no lo comparten, yo estaría bueno conversarlo un toque. ¿Qué horas son? A mí el término correcto es apatía, ¿no? Como que no hay afección alguna eh, en el campo educativo, ¿no? Cuando uno pretende generar algo. Por ahí con la música, no sé, yo creo que ojalá, espero, díganmelo ustedes, ocurre otra cosa, ¿no? Que hay un acercamiento más, como un interés más genuino, me parece, ¿no? No en la música académica, ¿no? Del estudio, sino que lo que motiva ese ingreso a la institución educativa es un deseo genuino, ¿no? Que está ahí no sé, que los padres no mandan a los niños a estudiar música no sé, por un deseo frustrado de ellos, sino que los niños van, ¿no? No sé, o los adultos, no sé, a estudiar música. ¿No? ¿No ocurre eso? Con Sí, algunos con sí, algunos. y con otros es como lo que vos decías, que los padres los mandan tipo, no sé, guardería. Sí. Eso. Andá a hacer música un ratito, me lo saco de encima y... Sí, o porque lo llenan de actividades, o sea, es sí y no lo que decís. Te encontrás con muchos chicos, adolescentes, con los adultos es distinto quizás, ¿no? Porque Es una cuestión más de elección. exactamente, pero en la parte así, ¿no? Tan específica de un instrumento, de una carrera así, los chicos no, muy pocos eligen querer, así, ese deseo que vos decís. Y hay otros que, bueno, quizás tienen el deseo y después se dan cuenta que quizás no era eso, y después te cruzás también con los chicos que lo ves, que sí, es como una cosa que los obligan, no sé si llamar obligación, pero es como que les dan muchas actividades y van probando. Y bueno, y ahí es un problema, porque a mí me pasa, yo lo veo, ahí es donde uno tiene que tratar de que no pase esto que es la frustración, porque los chicos son los que se frustran sintiendo que no lo pueden hacer y no es así, justamente, es como un tema, ¿no? Creería que es así. Y en las primarias Sí, pasa no, lo mismo. Sí, en primaria es exactamente lo mismo. Sí. Sí. en primaria como materia, dicen, tipo música como una materia, Sí. ¿o qué? Claro, Claro. porque vos tenés el que realmente le gusta y y siempre vas a notar un grupo que se destaca en el área y está el otro que va porque el grupo va, o sea, Porque tiene porque que ir. tiene que ir, ¿me entendés? Y eso se nota, o sea, se ve, en los chicos se ve que hay como ese quiebre, digamos. Y te lo dicen, te dicen, Sí. no me interesa estar acá, a No mí me me gusta interesa. otra cosa. Quizás educación física o plástica, por ejemplo, si vamos por las áreas especiales que le llaman, ¿no? Quizás tienen más afinidad con las otras áreas y música pasa a ser algo más nada más. Creo. Es tremendo, eso es peor. Mira, por ahí el tema de la educación formal, porque bueno, en la escuela de música es una elección. Exactamente. Elección, para bien y para mal, digo, a veces elección de padre, ¿no? Pero en el mejor de los casos, posibilidad de elección con un deseo que te motiva a estudiar música. En el caso de la educación formal, obligatoria, pues la primaria, bueno, yo creo que ahí se nota claramente no, de todo, hay que dar eficacia, o sea, o si no quedó ya anacrónica, porque históricamente se habla de una crisis de la educación y de una crisis del sentido, ¿no? Y a veces se habla como de la pérdida de sentido. Yo creo que, o la pérdida de ese deseo, ¿no? Ese impulso que yo creo que lo es, pero no en el sentido clásico de una pérdida, como algo que se disolvió, digamos, que no está, sino que se redireccionó.
nosotros somos sujetos deseantes, no hay forma de quitarnos eso. El problema está no tanto en que el deseo haya muerto, sino que el deseo se ha redireccionado. Incluso, y ahí sí viene lo interesante de la cuestión, quizás hacia otros intereses que uno podría juzgar más superfluos o no, mejor dicho, genuinos o no. Y yo creo que el sistema lo que hizo fue generar un universo de objetos de deseo absolutamente superfluos, ¿no? Y que llevan que no terminan favoreciendo intereses genuinos. Quizás es meterse en un problemón pensar entre lo genuino y lo no genuino, porque uno podría decir que hay siempre intencionalidades por parte de quien lo plantea y posicionamientos subjetivos al respecto, eh, pero sí por lo menos pensar filosóficamente que yo dudo de que el deseo se agote, se acabe, sino que se redirecciona, a mi modo de ver, el tema figurado y, y, y lo invertido funciona a sí mismo. Después en el mundo adulto ocurre otro problema también, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, como adultos elegimos. El tema es que yo sí puedo dar como Profe, sí. Profe, disculpe, pero dice